La Catedral de Valencia es un edificio de estilo gótico que se empezó a construir en el año 1262, poco después de que la ciudad fuera recuperada para el cristianismo por el rey Jaime I de Aragón. Actualmente, la nave central del edificio es muy sencilla y carente de adornos. Esto se debe a que tras el saqueo y destrucción que sufrió el edificio en 1936, la restauración iniciada en los años 70 ha eliminado todos los añadidos y recubrimientos que estaban muy deteriorados, dejando visible la estructura original de piedra. Únicamente se ha mantenido el recubrimiento neoclásico de las capillas laterales y el recubrimiento barroco que hizo Pérez Castiel de la capilla mayor. Posiblemente la pieza arquitectónica más interesante de todo el edificio es la denominada Capilla del Santo Cáliz, que aun siendo gótica, es posterior al trazado de las naves principales. Si observamos la planta de la catedral, veremos que dicha capilla, a la que se accede a través de un pequeño pasadizo, ocupa un puesto completamente lateral. Esta extraña ubicación, que haría pensar en un uso secundario o de poca importancia, es consecuencia de la evolución histórica del conjunto. La llamada Capilla del Santo Cáliz no se construyó como tal capilla, sino como aula capitular, y se unió a la catedral en el siglo XV, cuando la insuficiencia del tamaño del templo hizo necesario añadir una nueva arcada en dirección a la Torre del Miguelete. El pasadizo aludido, también gótico, desemboca en una puerta de traza ojival que delata que la actual capilla fue un edificio exento. Atravesando la puerta de madera, penetramos en la capilla e inevitablemente nos llamará la atención el retablo que ocupa la pared del fondo. En la parte central tiene una abertura a modo de arco de entrada, lo que nos permite descubrir que, a pesar de su función actual, no es propiamente un retablo. Esta pieza, de bellísima factura, realizada en alabastro en el siglo XV y una de las primeras obras del Renacimiento en España, fue antiguamente la entrada del coro de los canónicos que, como en la mayor parte de las catedrales, ocupaba la parte central de la nave principal. El coro desapareció definitivamente en la restauración posterior a la Guerra Civil, pero esta preciosa puerta ya había sido desmontada y almacenada cuando se produjo la reforma neoclásica de la catedral en el siglo XVIII. Su conversión en retablo y la actual colocación no es desafortunada en absoluto, pues resalta, de forma extraordinaria, la hornacina de piedra que, a modo de fanal, enmarca e ilumina la reliquia que da nombre al lugar. Pocos de los visitantes son conscientes del carácter simbólico de la ubicación del Santo Cáliz, pues, aparte del uso originario que tuvo la sala como aula capitular y de teología, contando entre sus profesores con el famoso dominico San Vicente Ferrer, esta capilla fue usada también como lugar de reunión de las Cortes del Reino de Valencia. En este sentido, dado que el lugar que ocupa el cáliz actualmente es aquel en el que se sentaba el rey en la época foral, podríamos decir que la reliquia está ubicada en un lugar de honor y lleno de significado. Quienes se acercan a la Catedral de Valencia y ven por primera vez la reliquia del Santo Cáliz invariablemente afirman que la pieza es excesivamente rica como para haber estado en la última cena. Este comentario, que es la causa ordinaria de descalificación del objeto, es una afirmación totalmente gratuita y que no se basa en estudio alguno, sino única y exclusivamente en un prejuicio. Una objeción tan generalizada como injusta, porque para opinar es necesario conocer lo estudiado sobre la pieza. A la pregunta de ¿qué es este objeto?, tendremos que contestar partiendo del estudio arqueológico. Son los arqueólogos los que nos tienen que decir qué estamos viendo cuando miramos un objeto antiguo aparentemente incomprensible. Y resulta que dicho estudio sí se ha realizado, pero son pocos los que se preocupan de conocer sus conclusiones. En 1960, don Antonio Beltrán publicó los resultados de su investigación arqueológica, un estudio extraordinariamente importante para la acreditación de la reliquia, en un libro titulado El Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. En 1984 publicaría una segunda edición corregida y aumentada. Todo empezó cuando el arzobispo de Valencia, que en los años 50 era don Marcelino Olaechea, telefoneó a don Antonio, entonces catedrático de Arqueología de la Universidad de Valencia, pidiéndole que diera una conferencia sobre el Santo Cáliz. La llamada del prelado le sorprendió porque él, que había estado en la cárcel después de la Guerra Civil, no era una persona especialmente piadosa y rechazó el ofrecimiento al afirmar que él no hablaba de algo que no había estudiado.
El arzobispo le dijo entonces que lo que quería, precisamente, era encargarle un estudio del cáliz. El profesor volvió a negarse, alegando que no creía que le autorizaran a manipular, tocar y desmontar una pieza que tenía culto, y que estos requisitos eran imprescindibles para la investigación. Don Marcelino le tranquilizó afirmando que lo que quería era precisamente eso. Aún hubo una tercera negativa por parte del catedrático, afirmando que él tenía muchas dudas de que fuera la copa de Jesucristo. El arzobispo le dijo que él también tenía dichas dudas, pero que lo que quería era un informe arqueológico para saber a qué atenerse. Don Antonio preguntó entonces: Lo estudio y resulta que no. Y me dijo, pues por eso lo llamo, porque si resulta que no, diremos que no y lo diré yo. Entonces me quedé enamorado del talante espiritual, me pareció una finura extraordinaria y me puse a un estudio muy difícil. Es de destacar, ante todo, que el profesor Beltrán consultó con especialistas en copas romanas, tanto de Italia como de Inglaterra, y que, según él mismo explicó, sus conclusiones fueron refrendadas por dichos expertos. Sin ánimo de ser exhaustivo, porque para eso existe la publicación a la que nos remitimos, diremos aquí que el profesor Beltrán fue la primera persona que pudo estudiar en profundidad el cáliz, y es, hasta ahora, la única persona que ha podido desmontarlo. El interés fundamental del estudio del profesor Beltrán consiste en haber aclarado que el cáliz, tal y como hoy lo conocemos, está formado en realidad por tres partes perfectamente diferenciables. La parte superior del cáliz, la principal, es una copa de piedra a modo de tazón sin asas, tallada en un ágata o cornalina oriental. Es un vaso murrino, pulido con mirra, procedente de un taller oriental helenístico romano que puede datarse entre el siglo IV a.C. y el siglo I después de Cristo, y más concretamente entre los siglos II y I a.C. Estas características le hacen perfectamente compatible con una copa de bendición de las que se usaban en Jerusalén para la celebración de Pascua en el primer siglo de nuestra era. En este sentido, podemos afirmar que la arqueología no contradice en absoluto lo que la tradición afirma. He aquí, de hecho, una fotografía de una vitrina del Museo Británico de Londres en la que se muestran dos copas muy semejantes a la copa valenciana, también talladas en piedras semipreciosas, procedentes de Oriente y que se atribuyen a la misma época. No es por tanto tan descabellado pensar, como podría pensarse a simple vista, que la parte superior del cáliz pudo haberse usado en la última cena. La segunda pieza es el cuenco, a modo de naveta, que se ha colocado boca abajo para dar estabilidad al conjunto, formando una especie de pequeño pedestal. Es de un color parecido e idéntico material a la pieza principal. El profesor Beltrán considera que este cuenco inferior sería sencillamente un recipiente reutilizado, de taller cordobés o fatimita, fechable entre los siglos X al XII después de Cristo, y que el único enlace entre ambas piezas es ese parecido. Alguien las habría unido en un momento determinado para formar un conjunto que realzara la copa superior. Sinceramente creemos que esto no puede afirmarse con total seguridad, pues no existen datos que nos permitan descartar que sí existiera un vínculo anterior entre la copa y la naveta. No obstante, sí es frecuente encontrar en la antigüedad relicarios cristianos adornados con joyas reutilizadas, incluso de procedencia pagana. La Cruz de la Victoria, existente en Oviedo, es un ejemplo de lo que estamos diciendo. La idea del profesor Beltrán está basada en un descubrimiento sorprendente realizado por él: una extraña inscripción en letra cúfica, una escritura muy primitiva, simplificada, de origen árabe, que carece de vocales, marcada con un buril sobre la piedra del pedestal. Son diversas las interpretaciones que se han realizado sobre el texto y su significado. Beltrán lanza la idea de que dicha inscripción debería leerse Lil Zahira, es decir, para la más floreciente, haciendo referencia a la ciudad floreciente, al Medina al-Zahira, o sea, la Medina Azahara construida por Almanzor en el siglo X en la actual provincia de Córdoba. Pero pasándole el dedo, en un momento determinado, aquí mismo donde está, aquí hay una incisión, y la incisión está en árabe cúfico y dice Lil Zahira. Lil Zahira es una referencia al palacio de Medina Sara en Córdoba. Según él, la inscripción sería una marca realizada para mostrar la pertenencia de la pieza a la vajilla del palacio y no se borró al darle un nuevo destino. Sin embargo, no es la única interpretación posible y de hecho no se admite pacíficamente entre otros autores.
Además, la inscripción no implica necesariamente la datación de la naveta. Podría haberse marcado muchos siglos después por manos totalmente ajenas a las de su fabricante. La tercera parte del cáliz la constituye el vástago, con el nudo y las asas, que sirve para unir la copa principal y la naveta invertida. Esta es la parte menos estudiada. Lo que sí sabemos es que está descrita, tal como es actualmente, en el inventario de bienes del rey Martín, fechado en 1410. Así que lo que podemos afirmar con toda seguridad es que es anterior a dicha fecha. Toda la ornamentación de la copa constituye un exquisito trabajo de orfebrería en oro, al que se han añadido perlas, esmeraldas y rubíes. El profesor Beltrán considera que el cáliz salió ya alhajado del monasterio de San Juan de la Peña. Con lo cual resulta que inmediatamente se puede recomponer en que los frailes de San Juan de la Peña decidieron magnificar esta copa. Con unos añadidos le pusieron como pie una naveta, que hay que mirarla así, prolongada, hay que eliminar visualmente, por lo tanto, todo este cerco y naturalmente todo esto, y hay dos piezas. Un vaso murrino del siglo I, tal vez antes de Cristo, más o menos, un pie, probablemente fatimita, seguramente el 10, que estuvo en Medina Sara, y no me pregunten por qué, porque no lo sé. Apareció en San Juan de la Peña, lo utilizaron como pie, no le borraron la inscripción, que es una inscripción muy extraña, y que aparezca ahí, y luego le pusieron estas monturas. Esta montura, la del nabo, o la del eje, y la de las asas, es una joya de la orfebrería de la tardía Edad Media europea. Es un trabajo de tal delicadeza, es una pieza de museo. Bueno, abusando del argumento, cuando los monjes de San Juan de la Peña se gastan un dineral, porque ellos no pudieron hacerlo, tuvieron que traer orfebres europeos muy delicados para meter eso, es porque ellos creían que esto merecía ese añadido, que es como ha llegado hasta nosotros. Entonces, en síntesis, sobre esta copia del original, que vale en lo que se refiere al tamaño y al aspecto, la pieza original es muchísimo más bella, no solamente por original, sino por finura de trabajo, tiene clarísimamente tres partes de tres épocas distintas. La copa, como máximo siglo IV antes de Cristo, probablemente siglo I antes, a siglo I después, de Antioquía, de Alejandría o de otro taller de tipo helenístico, la naveta del pie del taller o del depósito del palacio de Medina Sara, siglo X, más o menos, inscripción que dice claramente Lile Shahira, que es de esa época, y luego el añadido de orfebrería y de pedrería que se ha hecho en alrededor, no antes del siglo XII, yo creo que en el siglo XV. Hasta aquí un resumen sucinto de lo que sabemos, arqueológicamente hablando, del cáliz de Valencia. Sería necesario analizar ahora si esta copa tiene algo que ver con el cáliz usado por Jesús. Tendremos, por tanto, que remontarnos al principio de nuestra era y ver lo que la tradición y la documentación nos dicen sobre aquel objeto y su posible identificación con el nuestro. Conocemos lo ocurrido en la Última Cena por la literatura neotestamentaria y por lo que nos cuentan algunos de los padres de la Iglesia, quienes recogieron la tradición oral de los discípulos de los apóstoles. En el texto de los evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, tenemos el mayor número de detalles y basándonos en dichos textos podemos conocer algunas circunstancias que nos dan una preciosa información que conviene analizar. Lo primero que tenemos que plantearnos para saber cómo era la copa de la Última Cena es quién era el propietario del lugar donde se celebró, pues lo lógico es que el mobiliario de una casa esté en consonancia con el nivel social del propietario. Los textos evangélicos únicamente nos dicen que la Última Cena tuvo lugar en una sala, tradicionalmente denominada cenáculo, y que debía ser bien conocida por los apóstoles, pero no parecen darnos mucha información al respecto. El texto de Marcos 14, 13, 15 refiere que Jesús, llegada la hora de celebrar la Pascua, dice a los discípulos: «Id a la ciudad, y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y allí donde entre, decidle al dueño de la casa que el maestro pregunta: ¿dónde está mi sala, donde coma la Pascua con mis discípulos? Y él os enseñará una habitación en el piso de arriba, grande,
ya amueblada. Disponed allí para nosotros. Este texto, que es el más explícito en relación al cenáculo, parece no indicar ni su localización en Jerusalén ni a quién pertenecía, y sin embargo hay 3 frases que nos dan pistas para deducir algunos datos importantes. Veamos. Un hombre que lleva un cántaro de agua. Esta expresión indica claramente que se trata de un sirviente. Conocemos por los estudios históricos que eran las mujeres, y en gran medida siguen siéndolo en muchos países de Oriente, las que iban por agua a la fuente. Basta con recordar el encuentro de Jesús con la samaritana en el pozo de Jacob, que el propio Evangelio nos narra. Era lo normal. ¿Cuándo menciona el Evangelio hombres que trajinan con agua? Por ejemplo, en las bodas de Caná. En ese episodio nos encontramos que la Virgen se dirige a los hombres que se encargaban del agua y del vino, y ahí vemos claramente que son sirvientes. Una habitación en el piso de arriba. Al igual que la expresión anterior, esta referencia a una edificación con planta baja y piso nos hablan de un propietario con un nivel económico alto. En Jerusalén existía una zona baja donde las casas únicamente tenían planta baja y una zona alta que se concentraba en torno al Palacio Real, donde las edificaciones tenían un piso y pertenecían a familias económicamente desahogadas. Una habitación grande ya amueblada. Esta tercera afirmación nos indica que la habitación del cenáculo ocupaba una superficie bastante grande, lo suficiente como para poder colocar al menos 13 divanes en torno a una mesa. La referencia a los muebles no puede tener otro sentido y nos indica también un nivel de romanización alto. Efectivamente, las clases pudientes de Jerusalén habían adoptado muchas costumbres romanas, y entre ellas la de tumbarse para comer. Hay quien se escandaliza de la posibilidad de que los judíos usaran divanes para tumbarse a la mesa, pero tenemos plena constancia de dicho uso, incluso en otros pasajes del propio Evangelio, donde no cabe ninguna otra interpretación diferente. Pues bien, 13 comensales tumbados en divanes exigen una sala relativamente grande, y esto nos termina de confirmar que estamos ante un propietario pudiente. ¿Podemos concretar más la identidad del dueño de la casa? Parece que no, aunque algunos escritos antiguos nos indican que el dueño podría ser el padre del evangelista Marcos. Este evangelista, cuyo nombre real parece ser Juan Marcos, aparecía en su propio evangelio como el muchacho que acompañó a Jesús y a los apóstoles al huerto de los Olivos aquella noche, y que en el momento del prendimiento soltó la sábana que le cubría y huyó desnudo. No tenemos seguridad sobre esta interpretación, a pesar de ser mencionada ya por los padres de la Iglesia, pero es verdad que el evangelista Marcos es quien más datos nos da sobre la casa y el único que menciona la presencia del muchacho. Que fuera él mismo el protagonista del incidente explicaría una mención así en un momento tan dramático del relato evangélico. Como hemos visto anteriormente, es muy posible que el cenáculo estuviera cerca del Palacio Real de Jerusalén, en la Ciudad Alta. Actualmente, el lugar que se venera como el cenáculo está fuera de la muralla medieval, que es la que se conserva y que se ha desplazado hacia el norte en relación con la muralla del tiempo de Jesús. Pero es un lugar muy próximo a los restos del palacio y desde luego está en lo que era la Ciudad Alta del tiempo de Jesús. Los peregrinos y turistas de hoy quedan desconcertados al ver un edificio fuera de la muralla y aún más desconcertados cuando comprueban que el interior de la edificación es indudablemente de traza gótica. Sin embargo, los estudios que se han realizado sobre esta localización nos indican que desde siempre ha habido en este lugar un culto cristiano y aunque la edificación sea medieval, el lugar siempre ha sido venerado. El hallazgo de un capitel claramente anterior a la época cruzada y que representa un pelícano, símbolo tradicional de la Eucaristía, nos confirma además la vinculación del lugar con el recuerdo de la Última Cena. Sin embargo, no podemos confirmar lo que se afirma en algunos escritos antiguos en torno al huerto de los Olivos, pues según estos, el propietario del cenáculo sería también el propietario del huerto, y esto explicaría que tuvieran tan fácil acceso a la zona. Sea por esto o simplemente por el hecho de que el huerto estuviera colocado justo enfrente del Sancta Sanctorum del templo, lo cierto es que tanto el cenáculo como el huerto de los Olivos eran frecuentados por los apóstoles y bien conocidos por los primeros cristianos. Durante la última Pascua vivida por Jesús, en el momento de la bendición del pan, el Maestro no se limitó a la bendición tradicional judía, sino que, y esto debió ser algo desconcertante para los apóstoles, cambió radicalmente el sentido del acto, colocándose él mismo en el centro de la celebración pascual. Seguidamente, acabada la cena, cogió el cáliz que los judíos denominaban de bendición o de rendición,
y también se lo pasó después de pronunciar unas palabras que debieron sonar muy fuertes para la mentalidad hebrea. Ningún judío se hubiera atrevido a modificar la celebración pascual y atribuirse en primera persona la redención de la humanidad en ese solemne momento. Lo que hizo Jesús transformó completamente el sentido de la celebración. Además, mandó a los apóstoles que hicieran lo mismo hasta su vuelta. Las circunstancias y los hechos del momento debieron quedar indeleblemente marcados en la memoria de los presentes. Pero, ¿y la copa? ¿Sabemos cómo era el cáliz usado por Jesús? En contra de lo que muchos piensan, tenemos datos suficientes como para saberlo. Por supuesto, no sería un cáliz litúrgico al estilo de los cálices usados en la liturgia cristiana actual, sino una copa de las que se usaban para la celebración pascual judía, algo que también, por supuesto, tenía sus reglas. La más importante es que debía estar hecha de un material puro y purificable tras su uso, y por eso es frecuente encontrar en excavaciones arqueológicas vajillas hebreas de piedra, que es un material idóneo. Tratándose de copas, dicha piedra podía tener mayor o menor valor según el nivel económico de la familia. Aún hoy en día ocurre lo mismo. Las cristalerías buenas son de cristal de roca y las de uso corriente de vidrio, que es la versión artificial y barata de las anteriores. Curiosamente, ha sido una película mundialmente conocida, Indiana Jones y la Última Cruzada, la culpable de confundir a la inmensa mayoría de la población sobre el material de la copa. En ella, el protagonista, el Dr. Jones, un arqueólogo, identifica el verdadero grial diciendo: «Este es el cáliz de un carpintero», y nos presenta una copa de madera con pie supuestamente realizada por Jesús. Es incomprensible que el director de la película, Spielberg, que es judío, cometiera un fallo así. Los judíos tenían unas estrictas normas de pureza, y por ese motivo había algunos materiales que estaban prohibidos. Más aún, en un momento tan importante de la vida religiosa de Jerusalén como el Sabbat o la Pascua, cuando la pureza ritual era especialmente importante. Pues bien, ni en la actualidad ni en la antigüedad han usado los israelitas copas de madera, que por ser un material poroso eran impurificables. Tampoco hubieran usado una copa de metal, aunque fuera de metal noble, porque según su mentalidad, el metal quedaba impuro por el uso que se le hubiera dado. Recordemos que las 30 monedas de plata que sirvieron para el pago son calificadas como dinero de sangre por el mismo Evangelio. Es absurdo pensar, además, que Jesús, que llevaba años ejerciendo de predicador, hubiera acarreado todo el tiempo una copa, supuestamente hecha por él cuando era carpintero, hasta que llegara el momento de usarla. Y más aún que se presentara con la copa cuando había sido invitado a cenar por una persona de alto nivel económico. Es todo ello un verdadero disparate. A continuación convendría plantearnos si existiría alguna diferencia entre la copa de Jesús y la de los demás, porque hay quien arguye la imposibilidad de distinguir los cuencos una vez concluida la ceremonia. Pues bien, esto no es una dificultad. Una de las características de la copa de bendición es ser claramente diferente de los demás vasos que se usan en ella. Hoy en día sigue siendo la más cara y mejor de las copas, y dado su carácter ritual, se transmite de generación en generación. Así que, en conclusión, tendríamos que decir que el Santo Cáliz sería como la copa de bendición usada por una familia pudiente de Jerusalén en el siglo I, y eso es tanto como decir que correspondería en todas sus características con la parte superior del cáliz que conservamos en la ciudad de Valencia. No existe contradicción alguna desde el punto de vista arqueológico e histórico para realizar dicha identificación. Con esos antecedentes y conocida su importancia, ¿es posible que el cáliz de la Última Cena no se identificara y se conservara por la comunidad cristiana primitiva? Sinceramente, consideramos bastante improbable esta posibilidad. El cenáculo era bien conocido por los discípulos, quienes lo usaban libremente como lugar seguro en la ciudad santa. Allí se refugiaron durante la Pasión, y allí los encontramos 50 días después de la Pascua, en Pentecostés. Y por otra parte, la celebración eucarística no fue algo que empezó a realizarse siglos después, sino que desde el primer momento los apóstoles hicieron lo que Jesús les mandó. No es descabellado pensar que si se ajustaron en todo a lo que Jesús les dijo, pudieran también utilizar la misma copa que tendrían perfectamente identificada.
Pero, ¿es posible que aquella copa haya llegado hasta nosotros tras tantas vicisitudes como ha sufrido el cristianismo desde entonces? Es perfectamente posible. Nuestros museos están llenos de piezas arqueológicas de mucha mayor antigüedad, pensemos en Egipto, mucho más difíciles de conservar o que han superado tiempos aún más revueltos. Pero además, piénsese que no estamos hablando de una reliquia cualquiera. El cáliz era una pieza valiosa ya desde antes de ser usada, y después de pasar por las manos de Jesús, nada se oponía a que fuera venerada. Mientras otras reliquias cristianas tuvieron que superar la repulsión inicial del pueblo judío, que las consideraba impuras, el cáliz pascual era algo perfectamente admisible y venerable para su cultura. Hay que reconocer que esta es una reliquia más probable que otras muchas, y no hay dificultad para pensar que la comunidad cristiana primitiva usara y conservara la pieza con esmero, intentando librarla de peligros y preservarla para la posteridad. Aún debemos plantearnos una objeción más, en este caso de gran calado. ¿Tenemos documentación escrita suficiente como para reconstruir toda la trayectoria? Esto es fácil de contestar. Evidentemente no. Tendríamos que considerar un verdadero milagro la existencia de tales documentos. Somos pesimistas sobre la posibilidad de documentar bien los primeros años del cáliz de la Última Cena porque somos realistas. Los historiadores saben perfectamente que las fuentes escritas de los primeros siglos del cristianismo son escasísimas. Normalmente solo han llegado hasta nosotros los documentos que se copiaron muchas veces porque alguna de sus copias ha tenido unas circunstancias extraordinarias de conservación y ha conseguido salvarse de la destrucción inexorable de los elementos. Es necesario mantener criterios de rigor en los estudios históricos, pero esto no puede llevarnos a pensar, como hacen los sectores hipercríticos, que todo lo que no puede probarse documentalmente no existe para la historia. Se quedarían vacíos nuestros libros si exigiéramos pruebas documentales contemporáneas para cada hecho. Los juristas saben por experiencia que un hecho puede ser perfectamente cierto aunque nosotros seamos incapaces de probarlo documentalmente. De hecho, existe una máxima que no hay que olvidar: la ausencia de pruebas no es la prueba de la ausencia. Por otra parte, si el cáliz estaba sometido a la misma persecución a la que estaban sometidos los propios cristianos, no sería normal que estos fueran dejando pistas escritas de dónde se hallaba la copa o de quién y cómo la estaba poniendo a salvo. Si nos encontráramos con un documento firmado por San Pedro diciendo que era él quien había tomado el cáliz y se lo había llevado consigo, lo primero que pensaríamos es que era una falsificación. Ahora bien, en el caso de la búsqueda del Santo Grial tenemos otra vía de conocimiento: la existencia de un objeto material que en sí mismo es un documento. Aunque su soporte no sea el pergamino o el papiro, sino la piedra, contiene información descifrable y favorable objetivamente. Si no hubiera tal copa, no pasaría de ser un cuento indemostrable la subsistencia del cáliz de Cristo, y la tradición no pasaría de la categoría de leyenda. Pero tenemos un cáliz en Valencia que puede ser perfectamente aquel, y además existe una tradición multisecular que lo vincula a la Última Cena. Habrá que tomarse en serio la posibilidad de que nuestro cáliz y aquel sean el mismo. La tradición que lo afirma es la que vamos a exponer a continuación. La tradición que explica la presencia en España del Santo Grial parte de una idea aceptable, que fue el propio San Pedro el que se llevó el cáliz consigo durante su ministerio. Esto es bastante coherente desde el punto de vista histórico, porque sabemos que Pedro ejercía como cabeza de los apóstoles y, por tanto, igual que ocurre en la Pascua judía, el que preside es el que dirige la celebración. Cuando los apóstoles se reunieran para celebrar la Eucaristía, sería Pedro el que se colocara en el lugar de Jesús y usara su mismo cáliz. Pero además tenemos una segunda idea que apoyaría la que acabamos de desarrollar. Se trata de que, según los Hechos de los Apóstoles, el evangelista Marcos, llamado realmente Juan Marcos, fue quien acompañó a San Pedro a Roma, y como hemos dicho antes, entre los primeros escritores del cristianismo hay quien sostiene que este era el muchacho de la casa en que se celebró la Última Cena. Si esto fuera así, se reforzaría la idea de la accesibilidad que el propio San Pedro habría tenido a la hora de tomar consigo el cáliz usado por Jesús. En definitiva,
bien sea solo por el hecho de que San Pedro, como cabeza de los apóstoles, usara el cáliz, que ya sería suficiente, o bien por la circunstancia añadida de que el mismo propietario del objeto acompañara a San Pedro en su predicación, la tradición se puede considerar lógica en este punto. El problema que nos planteamos es si podemos encontrar algún documento que confirme el traslado de la copa entre Jerusalén y Roma. Durante los primeros años del cristianismo predominó un ambiente hostil y especialmente en Roma los cristianos fueron perseguidos. Sabemos bien que se reunían en las catacumbas y que sus reuniones tenían un carácter secreto o por lo menos lo más discreto posible. En ese contexto, no es fácil imaginarse a un notario dejando constancia de la existencia en Roma de la preciada reliquia. Si hubiera sobrevivido alguna referencia escrita, tendría que estar en algún documento de carácter litúrgico, pues como hemos indicado anteriormente, estos textos son los que se repitieron muchas veces y los únicos que han llegado a nuestros días. Pues bien, ¿existe alguna pista litúrgica que nos haga pensar que efectivamente el cáliz originario de la institución eucarística hubiera llegado a la capital del imperio? Pues sorprendentemente sí. Lo tenemos tan a la vista que por obvio es difícil de reconocer. Se trata de la Plegaria Eucarística Primera, también llamada Canon Romano. Sabemos que dicho texto, que se encuentra en el Misal Romano, es íntegramente anterior al siglo IV. Sabemos también que las partes fundamentales del mismo son bastante anteriores. Pues bien, en el momento de la consagración, el canon romano difiere llamativamente de las otras plegarias eucarísticas y creemos que hay una razón importante para ello. Recordemos que dentro de la liturgia católica, las frases de la consagración tienen un carácter inamovible y especial, por lo que cualquier variación tiene su importancia. Las palabras están escogidas una a una y desde luego no tienen carácter arbitrario, como tampoco lo tienen las rúbricas que aparecen intercaladas en el texto. Esta plegaria eucarística es la más antigua que se conserva e inicialmente, antes de que se generalizara su uso en toda la Iglesia, era el texto que usaban los papas en Roma en los primeros siglos. La traducción oficial española del canon romano, al introducir la consagración del vino, dice actualmente: del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. A diferencia de las demás plegarias eucarísticas que utilizan siempre expresiones como tomando un cáliz, tomando el cáliz, tomando una copa de vino. ¿Por qué se usa el pronombre demostrativo este solo en el canon romano? El texto español actual ha diluido lo que se decía en la versión latina primitiva y por eso sería fácil entender que la expresión este cáliz glorioso es solamente una referencia simbólica. Si leemos el texto latino, veremos que las expresiones originales no dejan lugar a la ambigüedad actual. Et unc preclarum calicem es algo más que este cáliz glorioso. La palabra et potencia y concreta la expresión unc, este, hasta el punto de que debería traducirse propiamente al lenguaje moderno español como este mismo. Y además, el término preclarum, que hoy en día ha perdido su significado, habría que traducirlo como bien conocido, famoso. Si a esto le añadimos que la rúbrica exige que el sacerdote levante la copa justo mientras dice tal expresión, tendremos que reconocer que se está señalando de forma triple que este cáliz no era un cáliz cualquiera, sino el mismo usado en la institución eucarística original. Tiene sentido pensar que la plegaria eucarística hiciera referencia a que los papas estaban utilizando el mismo cáliz usado por Jesús, y consideramos muy llamativo que en el único lugar donde tendría que haber alguna referencia a la persistencia del cáliz y al uso por parte de la Iglesia romana, exista dicha referencia. ¿Por qué tendría que ser simbólica esta expresión cuando una tradición antiquísima nos dice exactamente lo mismo? En este punto tendremos que preguntarnos, ¿por qué el cáliz no sigue en Roma?
La tradición oral le da un sentido a esta ausencia y la vincula con la persecución del emperador Valeriano, que tuvo su momento culminante en el año 258 con la muerte del Papa Sixto II y su protodiácono Lorenzo. En el siglo III, el imperio atravesaba una crisis económica realmente preocupante y, como tantas veces se ha hecho a lo largo de la historia, los dirigentes políticos miran los bienes de la Iglesia como una forma sencilla de obtener recursos económicos. El emperador Valeriano pensó que con ese dinero podría paliar parcialmente la crisis, pues la Iglesia católica había crecido de forma considerable y todos sabían que distribuía bienes entre los necesitados. El año 258, según nos cuenta San Cipriano, que murió martirizado el mismo año, los esbirros del emperador localizan al Papa Sixto II mientras estaba celebrando misa en las catacumbas y le dan muerte inmediata. Pero no ocurre así con el diácono aragonés. A Lorenzo se le exigió la entrega de los tesoros de la Iglesia, el verdadero móvil de la persecución, y se le concedió un plazo de 3 días para que pudiera reunirlos. Esta exigencia tenía su lógica porque le correspondía a él el encargo de distribuir las limosnas entre los pobres que atendía la comunidad cristiana de Roma. Lo que no se suele mencionar es que, en virtud de su cargo, también debía atender la liturgia de las celebraciones y era el encargado de los objetos litúrgicos. Lorenzo había pedido 3 días para cumplir la orden del emperador, pero en este tiempo reunió a los pobres atendidos con las limosnas y se las presentó a Valeriano, indicando que el verdadero tesoro de la Iglesia eran estas personas. Valeriano no podía entender ni el sentido real ni el sentido sobrenatural de tal expresión, así que consideró tal acto como una burla e hizo que el santo diácono fuera sometido al tormento del fuego. La tradición afirma que en el plazo de esos 3 días, Lorenzo mandó el santo cáliz fuera de Roma para ponerlo a salvo, remitiéndolo al sitio más seguro que conocía, que era su patria. Esta historia de la salvación del Santo Cáliz ha sido recogida múltiples veces en textos escritos en Aragón y por tanto es bien conocida en España. Pero lo interesante es que parece que existe un reflejo de la misma en Roma, concretamente en unas escenas de la vida del santo representadas en los frescos pintados en la Basílica de San Lorenzo extramuros. En los comienzos del siglo XIII, el pontífice Honorio III hizo erigir el hermoso pórtico de la basílica y en él se pintaron, en una serie de frescos, los momentos más importantes de la vida de los 2 diáconos mártires, Esteban y Lorenzo. Existían antes de la Segunda Guerra Mundial 4 escenas que hacían referencia a la entrega de un cáliz con asas por el diácono Lorenzo a un soldado para poner el cáliz a salvo. Las describe Ramón Robles, doctor en Historia Eclesiástica, en el suplemento Valencia del periódico Levante del 26 de junio de 1959. Citamos textualmente. En la primera escena, el Papa Sixto II entrega a un soldado un objeto con 2 asas. Este soldado, según la tradición española, es un legionario a quien San Lorenzo confió el sagrado vaso para que lo llevara a Huesca. En la segunda escena se pinta el cumplimiento de la misión. En la tercera aparece el alma de este legionario defendida en la hora de la muerte por el ángel bueno. El diablo se esfuerza por inclinar la balanza con las obras malas. En el platillo se lee opera mala qui fecit, pero en el otro se lee también opera bona que fecit, y el arcángel se pone de parte del soldado. ¿Y cuál es esa buena obra? Véase la última escena. El santo diácono se ve también asaltado por el diablo en el momento del juicio, pero a su favor está también el ángel de la justicia. La balanza se inclina porque en un platillo se ha puesto el santo cáliz, aquí como en la escena primera, con 2 asas, que ha sido la obra más excelente del santo levita. No sabemos si estas escenas reproducen o copian otras más antiguas de la Basílica Constantiniana, pero resulta interesante pensar que han sido reproducidas sobre el lugar mismo donde se cree que sucedió el martirio de San Lorenzo. Desafortunadamente, estos frescos fueron destruidos en el bombardeo de Roma durante la contienda mundial. Es casualmente el único lugar de Roma que fue bombardeado, y han sido reconstruidos y restaurados, aunque están muy deteriorados. Confiamos en que dicha restauración haya sido totalmente rigurosa y ajustada a las imágenes anteriores. Algunos autores afirman que los destinatarios de la copa enviada desde la capital del imperio fueron los padres de Lorenzo, llamados Orencio y Paciencia. De la existencia de estos personajes hay referencias históricas claras y en las afueras de Huesca se conserva una iglesia llamada de Loreto, construida sobre la casa familiar.
En el siglo III no existía aún la diócesis de Huesca y no hubiera sido posible que el cáliz pasara a la autoridad eclesiástica. Una vez constituida, nos consta que la venerable iglesia de San Pedro el Viejo fue sede episcopal. Allí están enterrados Alfonso I el Batallador y su hermano Ramiro II el Monje. Una vez más, nos gustaría tener algún documento de la época de San Lorenzo que confirmara estos datos, pero lógicamente no lo tenemos. Es verdad que en la primera acta notarial que menciona el cáliz, fechada en 1399, se afirma que el vaso llegó con una carta de Lorenzo, pero lo cierto es que no se tiene constancia del paradero de tal carta, así que es inútil mencionarla como documentación confirmatoria. Recientemente, una investigadora norteamericana, Janice Bennett, ha encontrado en el archivo de la Biblioteca Nacional de Madrid un documento del siglo XVII que es traducción de otro del siglo VI, en el que se afirma que Lorenzo había entregado a Precelio, su condiscípulo y paisano, porque era español, natural de la ciudad de Hippo, en la Carpetánea, algunas memorables reliquias para que las remitiese a España, y entre ellas la más señalada, el cáliz en que Cristo, nuestro bien y maestro, consagró su preciosa sangre la noche de la cena. El manuscrito original se dice escrito en latín por San Donato, un monje africano de la segunda mitad del siglo VI, que vivió en el área de Valencia y fundó un monasterio en el promontorio cerca de Javea. La traducción la realizó en 1636 un sacerdote de Salamanca que firmó como Fray Buenaventura Auxina. En todo caso, lo que sí sabemos es que es en Huesca, y no en otro sitio, donde aparecerá, en los siglos posteriores, una copa que arqueológicamente pudo ser la de Cristo, y que de dicha copa se dice que fue enviada a España por San Lorenzo. En este caso, el documento más antiguo que tenemos no está escrito con tinta, sino esculpido en una roca, el propio cáliz. Si lo mandó Lorenzo o no a su casa en España podrá ponerse en duda, pero independientemente de su trayectoria, lo que es seguro es que dicho objeto, hoy en Valencia, no se inventó en España, que procede de Oriente y que tiene una antigüedad adecuada. El año 711 después de Cristo se produce el inicio de la conquista de toda la península por los musulmanes venidos de África. Aunque ahora no se suele mencionar en los libros de historia modernos, lo cierto es que esta toma del poder por los musulmanes originó una persecución de los cristianos que les llevó, en algunos casos, hasta el martirio. Los cristianos intentaron poner a salvo las reliquias en toda la península, huyendo hacia el norte, y esto sí está perfectamente documentado. Tenemos incluso el importante testimonio de un autor musulmán, Abu Benke Mohammad Rasis, quien en su historia y descripción de España, fechada en el año 977 después de Cristo, haciendo referencia a la situación simétrica padecida por los cristianos de España occidental, nos dice que muchos, dejando las ciudades, huían a las montañas de Asturias y llevaban consigo las reliquias que podían y las escondían en lugares subterráneos. La corte de Aragón huyó también hacia el norte, y a lo largo de los siglos de invasión musulmana la localizamos en los Pirineos aragoneses. Durante este tiempo es lógico que se produjeran cambios de residencia e incluso diferentes escondites en los que se habría salvaguardado la integridad de la sagrada copa. No es este el momento ni el lugar de hacer una referencia detallada de los movimientos de la corte, pero sí creemos necesario mencionar al menos 3 de los lugares que tradicionalmente se consideran como escondites del Grial. Lo más llamativo es que en ellos podemos encontrar elementos reales que coinciden con lo descrito posteriormente en las leyendas medievales. Son la Cueva de Yebra, San Pedro de Siresa y San Juan de la Peña. Veamos, la Cueva de Yebra. Este se considera el primer escondite del Grial. Muy cerca, en la altiplanicie del mismo monte Ontoria, en el llamado Puerto de Santa Orosia, una ermita conmemora el martirio del obispo de Huesca, Acisclo, y sus sobrinos Orosia y Cornelio, quienes murieron mártires en la persecución inicial de los musulmanes. Allí se había refugiado una caravana de fugitivos que fueron alcanzados por las huestes del famoso moro Muza.
La cueva no puede verse ni desde lo alto del monte ni mucho menos desde la falda de la montaña. Se trata de una especie de nido de águila que actualmente solo se puede divisar durante muy pocos metros desde la pista forestal que se ha construido para llegar a lo alto del monte. El camino tradicional es todavía más largo y angosto, pues es necesario rodear toda la montaña para poder arribar a la mencionada cueva. Por si faltara algo, una cascada de agua cubre la entrada de la cueva de tal forma que se hace imposible distinguir que existe una pequeña construcción dentro de la oquedad rocosa. Esta situación convierte el lugar en un sitio de leyenda, cascada incluida, del que, si no existiera, tendríamos que decir que es una creación literaria. San Pedro de Siresa fue, sin lugar a dudas, uno de los destinos de los cristianos oscenses fugitivos. Tras el paso por la cueva de Yebra, debieron recalar en este cenobio, uno de los monasterios aragoneses de más clara tradición visigótica. La construcción actual, que data de la primera mitad del siglo IX, fue realizada junto a una vía romana que atravesaba los Pirineos en dirección a Francia. Aunque hoy la iglesia se encuentra completada por añadidos posteriores, sí sabemos que el templo existía en la época que estamos mencionando e incluso nos consta las donaciones de los condes y reyes de Aragón y de Navarra para culto de las santas reliquias. En esta iglesia existen varios detalles curiosos que hemos podido comprobar personalmente. Uno de ellos es que en el suelo, cerca de la puerta principal del templo, existe un dibujo realizado con cantos rodados a modo de espiral cuyas líneas no terminan perfectamente centradas, sino que parecen señalar hacia una oquedad en la pared del ábside. He aquí otro detalle típico de las leyendas del Grial, una marca en el suelo que señala la dirección del escondite. San Juan de la Peña, donde la leyenda se hace historia y la historia leyenda. Durante los años de la Reconquista fue aumentando progresivamente la importancia del monasterio pinatense hasta el punto de que en el año 1025 el rey Sancho de Aragón donó Bailo, entonces una importante localidad, y sus pertenencias al citado cenobio, que se había convertido en panteón de reyes y nobles de Aragón. En esta época, los obispos se llaman en general de Aragón e incluso se llega a establecer en un concilio local que el obispo de Aragón debe ser elegido de entre los monjes de San Juan de la Peña. Cuando Ramiro I, hijo del rey Sancho, decidió que la sede estable de la corte fuera la antigua ciudad romana de Jaca, construyó la primera catedral románica de España, pero originó un conflicto de jurisdicciones eclesiásticas que colocaba a los nuevos obispos de Jaca ante la necesidad de defender sus derechos frente a los derechos tradicionales de los citados monjes. La larga permanencia del Santo Cáliz en San Juan de la Peña está perfectamente documentada, pero no tenemos seguridad del momento en que dicha pieza llegó al monasterio. Sabemos que un auto de 14 de diciembre de 1134, visto y citado por el canónico magistral de Zaragoza, Carreras Ramírez, en 1698, dice ya que allí se guardaba: en un arca de marfil está el cáliz en que Cristo nuestro Señor consagró su sangre, el cual envió San Lorenzo a su patria, Huesca. Oñate, Sánchez Navarrete y otros estudiosos de la materia consideran que la llegada del cáliz al monasterio se habría producido posiblemente con ocasión de la visita al reino de Aragón del cardenal Hugo Cándido, legado del Papa Alejandro II, quien llegó en 1071 con la misión de implantar el misal romano en tierras españolas, pues hasta entonces se había estado usando el rito mozárabe. Afirman que el legado papal se hospedaba en el monasterio y que el primer sitio en que se implantó la liturgia romana fue precisamente en San Juan de la Peña. Esa sería una buena ocasión para trasladar la copa al monasterio, pero no existe documentación que confirme este extremo. Quisiéramos destacar aquí un interesante detalle que no hemos visto mencionado hasta ahora en ningún tratado de historia del arte y que une la historia del Grial con los Pirineos españoles. Solamente en iglesias de dicha zona se representa la imagen de la Virgen portando el Santo Grial. Pasa desapercibido el hecho de que tal modelo iconográfico es único en el mundo, y conociendo que los artistas que realizaron dichas pinturas románicas eran de procedencia oriental, donde está prohibido crear modelos iconográficos que no tengan una base
histórica, no encontramos otra explicación para dicha peculiaridad que admitir que los habitantes de los Pirineos conocían la existencia y pervivencia del Santo Grial y por ello no tenían inconveniente alguno en representarlo. San Juan de la Peña es un lugar insólito. Recuerda la mencionada cueva de Yebra por su aspecto de nido de águila. No es visible desde lo alto de la montaña y tampoco desde la falda o desde el camino. Es cuando uno está prácticamente llegando cuando se ve la construcción del monasterio primitivo. Parece insólito que aquí esté el panteón real de tantos reyes y nobles y su apariencia material no parezca atribuirle la importancia que la historia sí da a este lugar. De aquí salió el cáliz en 1399 con el relicario completo, es decir, la empuñadura de oro y el pie tal como lo conocemos hoy en día. Y desde este lugar y momento tenemos documentos indubitados y con carácter oficial. Hace unos años se colocó una réplica exacta del cáliz de Valencia sobre el altar central de la iglesia primitiva y desde entonces cuentan los guías sucintamente la historia del Santo Cáliz, mencionando su paso por dicho lugar. Lástima que tiñan sus palabras, hemos sido testigos de ello, de un escepticismo impropio del lugar y de la reliquia. Está claro que San Juan de la Peña es un hito histórico importantísimo en la historia del Santo Cáliz, pues aquí se redacta el primer documento notarial que describe el objeto y recoge su historia tradicional. Pero además fue un lugar determinante en la aparición de las llamadas leyendas del Santo Grial. Es conveniente, por tanto, que antes de continuar con el hilo narrativo de la historia, nos detengamos ahora en el análisis de dichas narraciones para entender su origen y su verdadera significación. Nos parece que sea necesario extendernos aquí en una descripción detallada de las llamadas leyendas que surgen en torno a la búsqueda del Santo Grial, justo cuando nuestro Santo Cáliz se encuentra en los Pirineos. Las más conocidas versiones de estos relatos son la francesa de Chrétien de Troyes, escrita entre 1181 y 1191, la inglesa de Robert de Boron, de principios del siglo XIII, y la versión alemana de Wolfram de Eschenbach, finalizada en 1215, aparte del llamado Ciclo de la Vulgata, que relata las hazañas del rey Arturo. Dichas narraciones son el origen de la literatura épica de todo Occidente y tienen un enorme valor histórico y literario, por lo que han sido estudiadas profusamente desde todos los puntos de vista. Sin embargo, modestamente consideramos que estos estudios adolecen de un defecto común. Sus autores han tenido siempre un mismo punto de partida: considerar que dichos textos no hacían más que poner por escrito mitos antiguos que tenían solo un carácter simbólico. Hasta ahora nadie se había preocupado de analizar si dichos textos tenían una base real, aunque hubiera sido adornada y transformada por la fantasía. Pocas veces se ha considerado la importancia de que dichas narraciones hayan tenido su origen en los cantos de los trovadores del Camino de Santiago. Efectivamente, una multitud de peregrinos recorrió el norte de la península ibérica desde finales del siglo XI, camino de la tumba del apóstol y de los otros importantes relicarios salvados de la invasión musulmana, y con la presencia de multitudes se creó una rudimentaria industria del entretenimiento desarrollada por los trovadores. Sus relatos incluían sagas complejísimas como las historias del rey Arturo y los caballeros de la Tabla Redonda, y allí se fueron injertando multitud de historias paralelas tomadas de viejos cuentos que se entrecruzaban y mezclaban con referencias propias del camino. Estos relatos, más que leyendas, son creaciones literarias que mezclan hechos reales con otros puramente imaginarios. Por ejemplo, la famosa corte de Camelot no existió nunca. De hecho, la palabra española Camelo procede del nombre de la inexistente ciudad de la leyenda. Y el mismo rey Arturo es una recreación de un personaje real, pues nunca fue un rey medieval del estilo que pintan los relatos. Las historias del camino obviamente ganaban interés si se hacían referencias a hechos y lugares próximos a aquellos por los que los peregrinos discurrían. Si allí cerca se encontraba el cáliz, estaba cantado que en la saga del rey Arturo se introduciría esta referencia. Aunque cada versión tiene sus peculiaridades, podemos decir con carácter general que en la saga de la Tabla Redonda el relato de la búsqueda del Grial es literalmente un injerto.
estando los caballeros en torno a la citada mesa, tiene lugar una visión mística en la que unos ángeles hacen presente un cáliz que todos identifican claramente con el cáliz de la última cena. En este momento, los caballeros asumen la conciencia de que su misión debe ser la búsqueda y el hallazgo de la preciada copa, y salen todos a por ella. El fracaso es general, porque solo consiguen cumplir su misión aquellos de corazón limpio y noble. Es frecuente que quienes han oído hablar superficialmente de estas narraciones, pero no las conocen realmente, repitan una y otra vez que el Santo Grial es el objeto más buscado de la historia y es algo inalcanzable, un mito de perfección imposible de lograr. Quizá se pueda pensar esto hoy en día, pero no es lo que dicen los textos originales. Si repasamos las historias medievales del Grial, veremos que allí no se dice tal cosa. Perceval llega hasta el cáliz y, según la versión alemana, la sagrada copa se encuentra en una montaña de los Pirineos que se denomina Montsalvat. Allí conoce al rey del Grial, Amfortas, al que se le titula como el rey pescador, atormentado por una herida que tiene en una pierna. Salvo en una versión francesa que quedó inacabada y en la que no queda tan claro qué es el Grial, la narración inglesa y sobre todo la narración de Wolfram de Eschenbach se refiere indudablemente al cáliz de la última cena. Es inequívoco el pasaje en el que un misterioso personaje con las llagas de Cristo celebra la Eucaristía con el Santo Grial, del que se dice que todos los Viernes Santos una paloma, símbolo evidente del Espíritu Santo, renueva su poder consistente en conceder la vida eterna a aquel que sea digno de beber de dicho cáliz. Otro hecho que pasa frecuentemente desapercibido es que grial es una palabra española de uso común en la Edad Media y que ha sobrevivido hasta nuestros días con el sentido de copa para el vino en algunos lugares como Galicia. Esto no ocurre en ningún otro lugar de Europa, donde las distintas modalidades de la palabra graal, grail, se conservan exclusivamente para referirse al cáliz de la última cena. La crítica literaria nos indicaría que lo lógico es pensar que el origen de tales relatos es la tierra española, puesto que la palabra clave de toda la historia se toma del romance español. Esto es coherente con el contenido del texto que indica que el Grial estaba guardado en los Pirineos, a una jornada a caballo desde Cataluña. Recientemente, el antropólogo alemán Michael Hessemann ha escrito un libro titulado El descubrimiento del Santo Grial, fin de la búsqueda, donde se analiza profundamente toda esta literatura y descubre, según nuestra opinión, el verdadero sentido de tales narraciones. Conocimos a Hessemann en un congreso internacional sobre las reliquias de la Pasión organizado en 1999 por la Universidad Lateranense de Roma. De aquel encuentro surgió la amistad y largas conversaciones sobre el Santo Cáliz de Valencia, precisamente porque no se abordó la existencia de nuestro cáliz en tal congreso. El interés de Hessemann por el objeto que acababa de conocer fue enorme, dado que está especializado en el estudio de dichas reliquias y durante el año 2000 y 2001 estuvo investigando los aspectos menos conocidos de la tradición relativa al cáliz de Valencia. La versión de las leyendas medievales que él manejó fue la de Wolfram von Eschenbach, que precisamente es la menos conocida en España, puesto que nunca se había publicado en nuestro país antes de 1995. Ningún especialista extranjero se había preocupado de analizar dicha versión comparándola con hechos y lugares del Camino de Santiago, pero el profesor Hessemann, con los ojos nuevos de quien nunca se había planteado la posibilidad de que el cáliz de la última cena existiera, abordó sin prejuicios los elementos esenciales de dichas narraciones, llegando a conclusiones verdaderamente interesantes, algunas de las cuales nos permitiremos resumir brevemente. Hessemann nos indica que el famoso Montsalvat no es otro que el Mont Salvatoris, el Monte del Salvador, en cuyas estribaciones se encuentra el monasterio de San Juan de la Peña. Por su parte, Amfortas, el rey pescador, no es sino un trasunto de Alfonso I el Batallador, fundador del reino de Aragón y Navarra, y que sería llamado Amfortas en su día porque Amfortas es Alfonso en occitano. Hay muchos detalles que coinciden con la biografía del monarca aragonés, incluida la herida de la pierna.
Precisamente en Aragón, a Alfonso I se le consideraba poco menos que un rey mítico y se contaban muchas historias sobre su vida. La descripción que se hace del cáliz en el Parsifal también es particularmente significativa. Se dice de él que es una piedra preciosa, como nuestra copa, y que tenía una inscripción en la base que, según como se mirara, variaba de significado. También esto ocurre con nuestro cáliz, cuya inscripción en letra cúfica permite diversas lecturas. A este respecto, hay que añadir que Eschenbach le pone nombre a la copa a la que denomina Lapsit Exilis. Gessemann indica que, según el profesor Hans Wilhelm Schäfer, especialista en paleografía de la Universidad de Colonia, el texto árabe de la inscripción de la base del cáliz podría leerse al-Lapsit Asilis, expresión que fonéticamente es muy similar y que podría haber sido el origen de tan extravagante denominación. Por tanto, el de Gessemann es un estudio que tiene verdadera trascendencia, porque revoluciona lo que se había dicho hasta ahora sobre las leyendas medievales. Se decía que las leyendas eran una prueba contraria a la autenticidad del cáliz de Valencia. Esta se habría generado, como otras, a consecuencia de la aparición de un mito previo y no al revés. La interpretación de Gessemann coloca las cosas en su sitio, pues los cantos de los trovadores que hablan del Grial son anteriores a la escritura de dichas narraciones, y estas, a su vez, son muy posteriores a la estancia del cáliz en los Pirineos e incluso posteriores a la existencia del cáliz en San Juan de la Peña. Como hemos insinuado anteriormente, en San Juan de la Peña comienza la historia plenamente documentada del Santo Cáliz. Aceptemos o no como primer documento el auto de 1134, actualmente perdido, lo que es seguro es que en 1399 un acta notarial recoge la transmisión del dominio de la copa, que pasa del poder de los monjes a la titularidad del monarca de Aragón, Martín I el Humano. Perdido ya el sentido de que el cáliz estuviera en los Pirineos, en un lugar tan conocido como poco accesible, era lógico que la reliquia dejara su antiguo escondite. Sin embargo, no le fue fácil al rey conseguir que los monjes se desprendieran del mismo. Necesitó el auxilio del Papa Luna, Benedicto XIII, que era entonces el Papa a cuya obediencia se acogían los territorios de la Corona de Aragón, y el cambio por otro cáliz de extraordinario valor material y preciosa factura. Este cambio fue realmente providencial, pues unas décadas después un incendio destruyó el antiguo monasterio y con él el cáliz que había sustituido al retirado por el monarca. Martín el Humano deseaba que el Santo Cáliz formara parte de su relicario personal y con este motivo se lo llevó a la capilla del Palacio Real de la Aljafería en Zaragoza. El siguiente documento de la Cancillería Real que menciona el cáliz es el testamento del mismo rey Martín, fechado en 1410, en la ciudad de Barcelona. Se ha discutido si el cáliz llegó a estar en Barcelona, porque el hecho de que se mencione en el inventario de los bienes del monarca no significa necesariamente que estuviera en dicha ciudad. En todo caso, si el monarca quería el cáliz para tenerlo cerca y había pasado a vivir a la ciudad catalana, lo normal es que estuviera con él. De estar allí, se habría guardado en el relicario de la capilla de Santa Eulalia, que todavía se conserva junto al Palacio Real. El último paso de este largo itinerario se dio con el traslado definitivo del cáliz a Valencia. Era el año 1424 y fue consecuencia de la voluntad del monarca Alfonso V, el Magnánimo, quien decidió trasladar su relicario a la capilla de su residencia en la ciudad de Valencia. El Santo Cáliz formaba parte del relicario personal del rey de Aragón y por eso se custodiaba en la capilla del Palacio Real. Sin embargo, el monarca era un hombre inquieto y estaba en plena expansión del territorio de la Corona de Aragón por el Mediterráneo, así que eran continuas sus ausencias del palacio. El custodio de dicho relicario era Mosén Antonio Sanz, capellán mayor de la capilla de Palacio y canónigo y paborde de la Catedral Valenciana. Parece ser que fue a consecuencia de la muerte del mencionado eclesiástico cuando don Juan,
el rey de Navarra, que hacía las veces del gobernador de Valencia y lugarteniente de su hermano Alfonso, decidió, en nombre de este, trasladar a la catedral las reliquias que quedaban en la capilla real. Se conserva en el archivo de la Catedral de Valencia un auto de los notarios Pedro de Argensola y Jaime de Montfort que menciona dicha entrega en depósito y especifica que entre las reliquias recibidas consta el cáliz en el que nuestro Señor Jesucristo consagró su sangre. El cáliz con las otras reliquias debió depositarse en la cámara oculta de la catedral, pequeña capilla que aún hoy existe sobre la puerta de entrada a la sacristía de la catedral. Cuando el cáliz llega a Valencia, han pasado ya los ardores medievales que suscitaban peregrinaciones masivas a los lugares de las reliquias, y por eso el cáliz, que ya hacía tiempo que pertenecía particularmente al rey, no causó ningún revuelo entre el pueblo. Se limitaron los canónicos a incluirlo en el relicario de la catedral y a mostrarlo excepcionalmente a los fieles en alguna ocasión especial. Nadie pone en duda que el cáliz haya permanecido desde 1424 en Valencia, pero no obstante nos gustaría mencionar que algunos hechos y documentos corroboran dicha presencia y el valor que siempre se le ha dado como reliquia de la Pasión de Cristo. En este sentido, vale la pena destacar que un conjunto de magníficos pintores quisieron plasmar en sus obras, al representar la institución de la Eucaristía, a Jesús con nuestro conocido cáliz con asas. Está claro que es un anacronismo, puesto que las asas son posteriores, pero querían constatar que era el mismo cáliz que custodiaban los valencianos. Entre las grandes obras habría que citar las de Vicente Masip, Juan de Juanes, Ribalta, y además infinidad de obras de religiosidad popular en puertas de sagrarios y en estampas, grabados, litografías, etc. Y tampoco es desdeñable la cita dedicada en el siglo XVI por el arzobispo San Juan de Ribera en su Biblia particular, donde anota, junto al relato de la institución de la Eucaristía, que el cáliz usado por Jesús se conserva en la Catedral Valenciana. El santo, muy apreciado por los valencianos, que lo denominan cariñosamente el Patriarca, destacó por su amor a la Eucaristía y fue el fundador del Real Colegio del Corpus Christi, un seminario que todavía funciona al día de hoy. A pesar de que la estancia del cáliz en Valencia ha sido bastante apacible, no podemos olvidar que ha tenido momentos de verdadero peligro, algunos involuntarios y otros debidos a acontecimientos bélicos que han hecho peligrar su existencia o al menos su permanencia en la ciudad. Entre los hechos que podamos considerar accidentales, hay que destacar, por encima de cualquier otro, el grave incidente ocurrido en 1744, que fraccionó para siempre la apreciada reliquia. Ocurrió durante una procesión por el interior del templo catedralicio que la copa superior del cáliz, esto es, la reliquia propiamente dicha, cayó de las manos del canónigo que la portaba, partiéndose en varios trozos. Cuentan las crónicas que el pobre sacerdote sufrió tal impresión que cayó enfermo y a pesar de que el cáliz fue primorosamente restaurado, murió en el plazo de 15 días. Para evitar este tipo de riesgos es por lo que actualmente, cuando se traslada el Santo Cáliz, se hace siempre dentro del relicario cilíndrico transparente que fue un regalo de la ciudad de Alcoy en 1959. En cuanto a los peligros bélicos, dos han sido los riesgos más inminentes. Durante la invasión napoleónica, el cáliz fue sacado de la catedral para ponerlo a salvo, llevándose a la ciudad de Alicante en 1809 y pasando después a las Islas Baleares. Llegó a Ibiza en 1810, permaneciendo posteriormente en Palma de Mallorca entre 1812 y 1813, de donde volvió a Valencia sin que sufriera más incidentes. Sabemos de la voracidad que las tropas napoleónicas demostraron sobre los tesoros artísticos de los españoles y conocemos también el ansia de poseer objetos míticos por parte del emperador francés, quien sin duda hubiera hecho lo posible para adquirir personalmente el mítico Santo Grial. Una hábil maniobra de los propios valencianos hizo imposible que se materializara tal propósito. La siguiente ocasión en la que el cáliz salió de la catedral y de la ciudad para evitar riesgos fue la Guerra Civil Española. Recientemente hemos podido reconstruir completamente cómo se produjo dicho salvamento al tener la oportunidad de entrevistar a los familiares y descendientes de los protagonistas de aquella historia.
Poco antes de la profanación de la catedral, que tuvo lugar el 21 de julio de 1936, el cáliz había sido retirado de su capilla por un canónigo que entregó la pieza envuelta en un periódico a su ama de llaves, a quien encontró en la calle porque venía del mercado y que recibió el encargo inmediato de poner a salvo la reliquia. La mencionada señorita, María Sabina Suey Ivanaclocha, con gran peligro para su vida, ocultó inicialmente en un armario de su casa el cáliz, pero tras sufrir uno de los habituales registros a que las autoridades republicanas sometían a los sospechosos de no ser adeptos, decidió colocarlos sucesivamente entre los muelles de un sofá y después bajo el fogón de la cocina. El día 21 de julio de 1936, después de celebrarse la Santa Misa, María Sabina Suey salió de la catedral llevando el cáliz a su domicilio en la calle Avellanas. 3 horas después, las turbas incendiaron la capilla y su contenido. En casa de los Suey estuvo a partir de ese momento el Santo Cáliz. El 8 de agosto hubo un conato de registro de milicianos que resultó frustrado. Lo escondió entonces, disimulado en un armario, don José Cortés Díaz, ayudado por su hijo Salvador, el cual sería asesinado semanas después. El 29 de agosto hubo otro registro, en el que no encontraron la sagrada reliquia. Viendo el peligro que corría el grial, se llevó a casa de Adolfo Suey, hermano de María, en la calle de Pelayo, ocultándolo en un sofá. Aquí se sufrieron otros 2 registros, y el 30 de enero de 1937 vuelve el Santo Cáliz a la calle Avellanas y se decide llevarlo a Carlet el 20 de junio del 37 a una casa de los Suey, habitada por Bernardo Primo Alufre. Posteriores y frecuentes registros y una orden del gobierno de la República exigiendo que se realizaran obras en todas las cocinas de las casas obligaron a la susodicha a tomar una decisión definitiva para poner a salvo la reliquia. De acuerdo con su familia, decidió llevarse el cáliz a la localidad de Carlet, donde se practicó en una casa de la localidad un agujero en un muro que permitió que el cáliz permaneciera emparedado y oculto hasta el final de la Guerra Civil. La devolución de la copa se produjo el 30 de marzo de 1939, causando una gran alegría entre los fieles valencianos, quienes habían perdido la esperanza de que su venerado cáliz se hubiera salvado de la destrucción y de la rapiña. Estos malos presagios estuvieron a punto de cumplirse, porque existía un gran interés por parte del gobierno de la República en hacerse con la pieza. Una investigación reciente ha puesto de manifiesto que un consorcio de joyeros judíos de Ámsterdam querían comprar el cáliz de Valencia a dicho gobierno a cambio de una importante suma de dinero. Narraremos aquí por último otro hecho curioso relacionado con el Santo Cáliz y con personajes que fueron protagonistas de una guerra, en este caso la Segunda Guerra Mundial. Poca gente conoce que tanto Hitler como Himmler pertenecían a una sociedad secreta y esotérica, la llamada Sociedad Thule. Como consecuencia de su afición por el esoterismo y por la búsqueda de objetos que consideraban revestidos de determinados poderes, estaban interesados por las reliquias a las que atribuían algún tipo de poder mágico. No podía faltar entre ellos el Santo Grial. Una prueba de hasta qué punto daban credibilidad a las historias elaboradas durante la Edad Media en torno al cáliz es que el propio Himmler vino a España y realizó una búsqueda personal en los Pirineos. Afortunadamente para nosotros, los alemanes no conocían que el cáliz de los Pirineos había terminado llegando a la ciudad de Valencia y además identificaron erróneamente el Montsalvat de las leyendas con la Basílica de Montserrat y, como es lógico, sus pesquisas no tuvieron ningún tipo de éxito. El conocimiento que los valencianos y los españoles en general tienen sobre el Santo Cáliz es bastante deficiente hoy en día en una España altamente secularizada. Sin embargo, no siempre ha sido así.
Ha habido altos y bajos en su conocimiento y en la devoción por él. Ya hemos dicho que cuando llegó a Valencia en el siglo XV había pasado la hora de las peregrinaciones y los nuevos aires del Renacimiento, que entraron en la península precisamente por Valencia, no eran favorables al fervor por las reliquias en plena época de expansión del protestantismo. El racionalismo que trajo la Ilustración, movimiento que también tuvo una gran repercusión en Valencia, tampoco fue muy favorable a airear y venerar la existencia del Santo Cáliz, pues frente a la devoción popular exigía pruebas irrefutables que no podían darse. Esto ha hecho que durante varios siglos, aunque no se ha olvidado la existencia del cáliz, simplemente se le ha mantenido en un segundo plano, lo que no ha impedido que a lo largo de la historia muchos personajes históricos se hayan acercado a la catedral a venerar la Santa Copa. Con la llegada del siglo XX y el desarrollo de la técnica y los estudios históricos y arqueológicos, ya era posible plantearse una investigación científica sobre el Santo Cáliz, pero hubo de esperar a que pasara la primera mitad del siglo, que trajo a España tiempos revueltos y dramáticos. Es cuando la nación empezaba a recuperarse de las heridas de la guerra civil, cuando se produce el interés del arzobispo don Marcelino Olaechea por la investigación sobre el Santo Cáliz. Conocidos los resultados, fue él quien impulsó la creación de la Cofradía del Santo Cáliz con el objeto de sumar al pueblo a la veneración organizada en torno a la reliquia, que contaba hasta entonces únicamente con la Real Hermandad del Santo Cáliz, una entidad creada en 1919, pero a la que tan solo pertenecen miembros de la nobleza titulada. Desde finales de los años 70, la ola de enfriamiento religioso que ha sufrido España y el consiguiente desconocimiento de las cosas propias de la religión ha hecho que en estos momentos las nuevas generaciones de españoles desconozcan casi por completo las tradiciones religiosas de los pueblos que la integran. En este ámbito cada vez más adverso, la hermandad y la cofradía, casi en exclusiva, han acompañado del culto y la veneración al Santo Cáliz. Es indudable que el peor enemigo que tiene la reliquia valenciana es el desconocimiento de su existencia, especialmente entre los españoles. Se ha dicho que es una característica típica del español medio despreciar lo que desconoce, y en nuestros días desconoce cada vez más cosas. Así que tendremos que alegrarnos de que en los últimos años varios acontecimientos hayan coadyuvado un progresivo conocimiento de la existencia del Santo Cáliz. Quisiéramos destacar, en primer lugar, un hecho extraordinario que se produjo durante la visita, en noviembre de 1982, del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Valencia. Una comisión vaticana había considerado adecuado que, llegado el Papa a la catedral, venerara durante unos momentos el Santo Cáliz, colocado sobre el altar mayor sin la urna de protección que habitualmente lo cubre. Tras una breve explicación del arzobispo don Miguel Roca, el Papa, cerrando los ojos, besó muy fuerte la copa y preguntó si se podría utilizar en la Eucaristía que iba a celebrar. No estaba previsto, pero evidentemente no hubo ningún tipo de objeción. Juan Pablo II celebró una misa ante centenares de miles de personas en el Paseo de la Alameda de Valencia, utilizando el Santo Cáliz. Lástima que a nadie se le ocurriera que el Papa usara el canon romano para la misa. Otro acontecimiento que contribuyó a dar a conocer la reliquia a las nuevas generaciones fue la primera edición de la exposición La Luz de las Imágenes, que se celebró en la Catedral de Valencia durante el año 1999, impulsada por la Generalitat Valenciana. Por primera vez, un montaje audiovisual en la misma capilla del Santo Cáliz exponía a grupos muy numerosos la realidad del Sagrado Vaso. Para muchos fue un verdadero descubrimiento. La segunda visita de un papa a Valencia, producida en el contexto del V Encuentro Mundial de las Familias del año 2006, fue también la segunda ocasión en la que un papa contemporáneo usó el Santo Cáliz durante una celebración eucarística. Esta vez sí se había previsto la posibilidad de que esto ocurriera, y por ello se distribuyó a la prensa una información sucinta sobre la historia y significado del cáliz, e incluso se añadió a los misales que se editaron y se entregaron a los peregrinos el texto del canon romano. Han quedado para la historia, y se puede recuperar en Internet, los momentos en los que pudimos escuchar al Papa Benedicto XVI decir que Jesús tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos para instituir la Eucaristía. Del mismo modo, acabada la cena, tomé este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo:
tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Millones de personas en todo el mundo escucharon, esta vez correctamente, a través de miles de medios de comunicación, que el Papa estaba usando el que se consideraba el verdadero cáliz de la Última Cena. Este hecho ha tenido una trascendencia enorme en el conocimiento del Santo Cáliz en España y fuera de ella. Finalmente, quisiéramos señalar que en los momentos actuales hay un florecimiento del culto al Santo Cáliz y una valoración creciente de él. Lo prueba la celebración del primer Congreso Internacional sobre el Santo Cáliz del 7 al 9 de noviembre de 2008, contando por primera vez en la historia con el patrocinio de la Generalitat Valenciana, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Valencia, y promovido por el Arzobispado, el Cabildo Catedralicio, la Hermandad y Cofradía del Santo Cáliz y el Centro Español de Sindonología, de quien partió la idea. Entendemos que este es el buen camino para dar a conocer la existencia del cáliz y de los datos que tenemos sobre él. Podemos extraer al menos 3 conclusiones perfectamente coherentes con lo dicho hasta este momento. 1. Consideramos altamente probable que el cáliz de San Juan de la Peña, actualmente custodiado en Valencia, fue el origen y modelo de las más importantes leyendas medievales sobre el Santo Grial. Encontramos en ellas diversos elementos que, más allá de la pura coincidencia, se refieren al cáliz que estamos estudiando. 2. La tradición que relaciona el Santo Cáliz de Valencia con el cáliz de la Última Cena, si no probada documentalmente de forma completa, lo cual pensamos que será prácticamente imposible, pues no existen apenas documentos originales de los primeros siglos del cristianismo, es coherente desde el punto de vista lógico e histórico. No se trata solo de elucubraciones fantásticas, conserva un fondo coherente con la realidad histórica. 3. En contra de la opinión popular, no existe en otro lugar ningún otro grial que tenga las más mínimas credenciales históricas, tradicionales o documentales para convertirse en competidor del cáliz de Valencia, que en cambio sí coincide desde el punto de vista arqueológico con lo que debió ser la copa usada por Jesús en la Última Cena. Posiblemente fue el profesor don Antonio Beltrán quien definió claramente el valor de este cáliz cuando, en el texto de su libro publicado en 1960 y actualizado en 1982, escribió literalmente: «La arqueología no solamente no prueba lo contrario ni censura la substancia de la tradición sobre el Santo Cáliz, sino que apoya y confirma terminantemente la autenticidad histórica». Creemos, sinceramente, que esto es lo más que puede decir un arqueólogo honesto y nos parece que tiene un importante valor. Nosotros diríamos, en una forma más sencilla, que si el cáliz de la Última Cena se ha conservado en algún lugar, tendría que ser este. No es poco. Quisiéramos terminar haciendo referencia a una pregunta que frecuentemente y con cierta ingenuidad se formula acerca del Santo Cáliz de Valencia, y que es esta. ¿A qué se referían las leyendas medievales cuando decían que el cáliz, el Santo Grial, era la más deseada posesión para los hombres, pues otorgaba la vida eterna? ¿Acaso el Santo Cáliz tiene poderes mágicos? Más allá de la respuesta concreta que merece tal pregunta, haremos una reflexión. Hay que recordar, porque nuestra sociedad actual descristianizada no lo recuerda, que la Edad Media tenía unas claras raíces cristianas. Evidentemente, los trovadores estaban haciendo literatura, pero actúan dentro del marco de esa cultura cristiana. Leyendo atentamente lo que dicen, podemos descubrir que, en el fondo, no se refieren al grial como un objeto que obrara prodigios así, en general. En realidad, la literatura griálica se hace eco de las palabras de Cristo cuando afirma: «Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna». La resonancia de estas palabras es diáfana. Lo que hacían los trovadores era una referencia al prodigio cristiano de la Eucaristía. Para ellos era lo realmente importante. Nosotros, en consonancia con esta idea, podríamos terminar señalando que por mucha importancia histórica que tengan los objetos, nunca nos deben desviar de lo que es esencial. Como dice el proverbio,
Cuando el dedo señala la luna, solo los imbéciles se quedan mirando el dedo. Es verdad.